en tiempo, pues, de iniciar la clase y ver el contenido que necesitamos avanzar hoy. Hace 8 días que dimos la última clase, ¿verdad? Creo que hasta el momento todo claro. Siempre he consultado acerca de dudas que tengan y he tratado de resolver todo. Así que espero que hasta este momento vaya todo claro, ¿verdad? Creo que de momento no nos han señalado fecha para nuestros exámenes parciales. Por lo tanto, hay que estar ahí muy pendientes para poder someternos a dichas evaluaciones y estar listos, ¿verdad? Bueno, vamos hoy a utilizar nuestro código civil, vamos a mancharlo, vamos a rayarlo por ahí a partir del artículo 1257, por favor, así que estemos listos con nuestro código civil. Voy a hacer un poco referencia al libro que les he recomendado. Por ahí probablemente voy a dictar algo que considero oportuno que anoten, ¿no? Para los que tengan el libro, está a partir de la página 21. Los vicios del consentimiento. Para empezar, habría que buscar, ayúdenme ustedes, por favor, para saber qué es un vicio. No son aquellos vicios a los que hacemos referencia de que ninguna de las personas integrantes de esta sección, absolutamente nadie tiene ningún vicio acá, ¿verdad? Mucho menos hablando de aquellos vicios que en algún momento, alguna oportunidad, algunas personas podían ir a hacer manifiestas allá, aquellos antros de perdición afuera de la Universidad de San Carlos. Ya ni chance tienen porque está cerrada la universidad, lastimosamente. Ojalá regresemos pronto a clases, ¿verdad? No son esos vicios. Alguien que pueda buscar, por favor, en términos jurídicos, qué es un vicio, por favor, o más exactamente un vicio de consentimiento. Si alguien me puede ayudar, Manuel, por favor, adelante. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues yo tengo entendido que un vicio es como un error o bien como lo conozco como arid o engaño. Ah, exactamente. Acá, gracias, Manuel. Acá, a partir del artículo 1257, vamos a saber, vamos a ir a alguien que creo que tiene problemas con su señal, se ha conectado como 5, 6 veces y pues sigo acercando. Bueno, vamos entonces a ir buscando en nuestra legislación cuáles son los vicios de la declaración de voluntad. Regresemos a clases anteriores, ¿cuál es esa declaración de voluntad, verdad? Expresa, tácita, por ejemplo, podríamos hablar en cuanto a la aceptación, ¿verdad? Ya abarcamos todo eso. Pues fíjense que en el famoso librito dice sobre el tema, señala Cabanellas, que en la manifestación o declaración de la voluntad de las partes que se obligan, todo hecho contrario a la libertad y conocimiento con que la declaración debe ser formulada constituye un vicio del consentimiento. Hay dos palabras importantes ahí que señalar: libertad y conocimiento. Si se nos está privando de nuestra libertad fuera de términos legales, digamos, estamos ante alguna acción que pueda caer en un vicio, ¿verdad? Hablando en términos civiles, ¿verdad? En términos de la declaración de voluntad. Si nos están privando de esa libertad o conocimiento, son dos cuestiones distintas. El conocimiento también nos puedan inducir a caer en algún error o a fallar, digamos, en aceptar algo que conscientemente no aceptaríamos y algo por el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si quieren, anoten. Les voy a dictar esto que está en el libro. Se los voy a dictar. Los que tienen el libro, pues subrayenlo por ahí. Los que no, pues se los voy a dictar. Señala Cabanellas. Cabanellas es un autor, ¿verdad? Señala Cabanellas que en la manifestación o declaración
Señala Cabanellas que en la manifestación o declaración de la voluntad de las partes, señala Cabanellas que en la manifestación o declaración de voluntad de las partes que se obligan, coma, todo hecho contrario a la libertad, todo hecho contrario a la libertad y conocimiento con que la declaración debe ser formulada, libertad y conocimiento con que la declaración debe ser formulada, constituye un vicio del consentimiento. Eso es todo. Se los voy a dictar todo nuevamente. Señala Cabanellas que en la manifestación o declaración de la voluntad de las partes que se obligan, coma, todo hecho contrario a la libertad y conocimiento con que la declaración debe ser formulada, constituye un vicio del consentimiento. Sigamos anotando. Los vicios del consentimiento son los siguientes. Los vicios del consentimiento son los siguientes. Número uno, el dolo. Número uno, el dolo. Número dos, violencia o intimidación. Número dos, violencia o intimidación. Número tres, error. Número tres, error. Y número cuatro, simulación. Número cuatro, simulación. Bueno, entonces pasemos a la clase como tal. Ya anotamos prácticamente lo que necesito que tengamos ahí presente en nuestras notas. Iniciemos también a darle lectura al artículo 1257 que establece: es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Esto quiere decir entonces que quien puede demandarla o pedirla, pues es el agraviado, es el afectado, ¿verdad? Y veamos, por favor, alguien que busque ahí qué es nulidad. Alguien hágame el favor de buscar qué es nulidad. Levanta la mano y yo le doy la palabra para ver qué es nulidad. Gracias. Vamos a darle la palabra a cada uno de los que levantó la mano. Empecemos con Johan, por favor, Vera. Adelante. Gracias, Vic. La nulidad dice que es un derecho, perdón. La nulidad en derecho es una sanción legal que quita la validez y los efectos a un acto jurídico. Sus dos clases principales son la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Hace que el acto se considere como si nunca hubiera existido o deja de funcionar desde el inicio. Excelente. Muchas gracias.
Veamos, Michelle, por favor, Cardona. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Buenas. Sí, sí, adelante. La nulidad es la invalidez de un acto, contrato o documento. Ocurre cuando se rompe una regla de la ley. Desde el inicio, el acto pierde su valor, se vuelve como si una nunca hubiera pasado. Muy bien, muchas gracias. Habían más manos levantadas, no sé si alguien más quiere agregar algo, sería, bueno, es válido, por favor, si alguien quiere tomar la palabra, vamos a ver cómo se va conformando el término de nulidad. Rolando, adelante. Buenas tardes, Lick. Bien, Buenas. pues la nulidad, como dijo la compañera, puede ser absoluta o relativa. Esto depende mucho de lo que la norma establezca en cuanto a que los requisitos o presupuestos jurídicos son los que deben de cumplirse para que ésta sea dada, ¿no? Si en dado caso la persona llega a cumplir ciertos requisitos, no procedería la nulidad si está a tiempo y forma. Ahora, si hay casos que la ley establece que son absolutamente nulos, entonces ahí nosotros tendríamos que apegarnos a la norma. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿qué quiero promover yo con esto? Busquemos términos que a veces podemos ir formando un glosario también, ¿por qué no decirlo? De ciertos términos y aquí en clase nos podemos apoyar siempre, por lo menos con lo que yo considero oportuno, no es temas a veces que todos los días escuchemos, pero en derecho sí es importantísimo saberlos. Bueno, sigamos avanzando para ver a dónde queremos llegar y encontrarle forma a lo que cada uno de los compañeros que han intervenido hacen referencia, lo que encontraron en alguna herramienta muy útil, por supuesto. Artículo 1258, 1259, 1260. Si quieren, hagan como unas llaves, si así se llaman, en esos tres artículos y ponen a un lado error. Ahí estamos haciendo referencia a qué vicio del consentimiento al error. En los artículos 1258, 1259 y 1260, hagamos una llavecita y ponemos error a la par. Démosle lectura y vamos a ver por qué. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuera la causa principal de la declaración de voluntad. 1259. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. El error, siguiente artículo, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que un error es subsanable. Se puede subsanar prácticamente. Ahí tenemos, creo que no, con el error no tenemos mayor dificultad por cómo finaliza el tercero de estos tres artículos que hemos dado lectura, ¿verdad? Veamos entonces qué dice el texto que les he recomendado. Dice, el error suele confundirse con la ignorancia. Y el error. La primera se refiere al desconocimiento absoluto de una situación, mientras el segundo, o sea, el error como tal, es el conocimiento equivocado de una cosa, una persona, de un acto o de una ley. Cuando ese conocimiento equivocado se refiere a una persona, una cosa o un acto, se produce un error de hecho o error fáctico, mientras el conocimiento equivocado de la ley constituye un error de derecho. La doctrina divide el error en obstativo o esencial, al que también se le llama sustancial, que es el que recae sobre la naturaleza o la causa de un acto jurídico. Realmente en este tipo de error no existe un conocimiento equivocado. Lo que existe es una falta de consentimiento.
Por ejemplo, una persona ofrece a otra una casa en venta, pero esta última cree que se le ha propuesto un arrendamiento. En el caso relacionado existe consentimiento, pero es defectuoso. Por eso se afirma que este error es el que recae sobre la identidad o calidades esenciales de un bien. El error accidental recae sobre calidades secundarias del objeto del contrato. Por esa razón, no vicia el contrato, salvo que se trate de una relación intuitu personae. Los casos más frecuentes son aquellos que recaen sobre la calidad y cuantía de las cosas, y por eso da lugar a la reparación, en el caso de la calidad, o la corrección, en el caso de la cuantía. Ahí están los artículos 1257, 58 y 59. Con lo que iniciamos prácticamente, se me viene a la mente un ejemplo muy claro. Al hacer referencia específicamente, les voy a decir en dónde sí. Suele confundirse con la ignorancia y el error. La primera, o sea, la ignorancia se refiere al desconocimiento absoluto de una situación, mientras el segundo es el conocimiento equivocado de una cosa, o sea, ese es el error. Ignorancia, pero recordemos que también, por ejemplo, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Si bien acá ignoramos que exista una ley, ¿en qué tema podría decirles? Tal vez un poco, ay Dios, por ejemplo, pues ley de armas y municiones, si alguien resulta que tiene un arma en su casa de dudosa procedencia y catean su casa, se va preso, lo conducen a un juzgado de turno por poseer un arma de fuego en su casa. No puede irle a decir al juez, mire, yo no sabía que existía una ley con referencia a la tenencia de un arma de fuego. Pues esa sí es ignorancia. Sin embargo, acá, como le repito, de la ley no podemos alegar ignorancia, ¿verdad? De alguna, por ejemplo, dentro de un contrato podríamos decir que la ignorancia podría ser como compramos un bien inmueble, se perfecciona el contrato, ¿verdad? Todo se hace bajo los preceptos legales establecidos. Sin embargo, ignoramos que debajo del suelo existen unas ruinas mayas, por ejemplo. Esa es ignorancia, o sea, no compramos el bien inmueble con el objeto que además eso es cuestión, o sea, es propiedad del Estado, ¿no? Existe un tema un poco controversial con esta situación. Ustedes saliéndome un poquito del orden de la clase, pero han visto donde está por Galerías Prima, está Asia Mall, creo que se llama, o no me acuerdo, hay un comercial ahí poco concurrido, pero ahí está. En el sótano de alguno, sí, de este complejo, hay unas ruinas y se ve porque hay unas rejas por ahí, ya no pudieron seguir excavando, pero se dice que debajo de Miraflores, Tical Futura, todo ese sector hay ruinas. Y lo que hicieron cuando iban a construir, pues es mejor quedarse callados porque si le decían o alguien se enteraba, no iban a poder construir o ninguna de esas edificaciones que existen por ahí. Pero bueno, esta podría ser la ignorancia como tal. Ahí sí no compramos nosotros un inmueble a sabiendas de que debajo del suelo existen ruinas. Por supuesto que no podemos tampoco irle a alegar a la persona que nos vendió porque muy probablemente esta persona también ignoraba esa situación, ¿verdad? Ya las resultas de este asunto, pues ignorémoslas. Ahorita solo quedémonos con esa ignorancia para separarla de del error, ¿verdad? Ahora el error como tal es como aquellos que dicen que son el más grande de Guatemala, esos cremas, y están bien equivocados, absolutamente. Es lo que les leí hace un ratito.
mientras el segundo es el conocimiento equivocado de una cosa, una persona, de un acto o de una ley. Ahí estamos mal, amigos. Por favor, informémonos, ¿verdad? Entonces, el error es sí creer que algo es lo que no es, por ejemplo, ¿verdad? Creo que no hay mayor confusión en este asunto. Claro que causa nulidad, pero cuando recae sobre la sustancia de la cosa, ¿verdad? Que le sirve de objeto, por supuesto. Podría ser un caso, yo creía que mi propiedad, por ejemplo, eran 2 manzanas. Supuestamente yo la quiero vender, pero resulta que vendí una manzana que no está a mi nombre. Por supuesto que ahí debe de haber nulidad porque esa manzana que yo supuestamente vendí no está a mi nombre. Yo dije que estaba a mi nombre, presenté documentos, el notario tal vez no hizo sus veces, tal vez no hizo lo que debía, su trabajo de investigación exhaustivo, tal vez para cerciorarse de que la propiedad sí efectivamente era del señor fulano de tal. Entonces, ahí sí hay nulidad porque recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. El objeto que era vender un inmueble. Vendió algo que no estaba a su nombre, por ejemplo, entonces es nulo, ¿verdad? Sin embargo, a diferencia de que yo estoy vendiendo un inmueble, supuestamente son 2 manzanas, pero mojones se llaman esas limitaciones que muchas veces se materializan en algunos postes, por ejemplo, ¿verdad? Así de mediano tamaño, esos son los mojones, pero resulta que en alguna tormenta se cayó un mojón, yo lo quise poner, pero se lo puse dentro del terreno del vecino. Vendo yo el inmueble, son 2 manzanas, regresemos a ese ejemplo, pero hay un mojón que está metido, o sea, que nos marca que mis 2 manzanas tienen un pelito más de medidas. Ahí pudo haber sido error mío o de la persona que colocó el mojón allá. Se hace una rectificación de área, por ejemplo, o el vecino exige, mire, este terreno es mío, aquí están mis planos. Se debe de corregir entonces de acuerdo con el artículo 1260. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Entonces, por supuesto, no me están quitando una manzana de terreno, ¿verdad? Se está corrigiendo únicamente algo que en su momento yo compré, por ejemplo, pero en todo caso eso me, me beneficiaba a mí en darme más metros de tierra. Sin embargo, se tiene que corregir, lo que yo compré no es eso, así que todo regresa a su estado inicial, ¿verdad? Bueno, ese es el error, en tanto no es tan controversial que pueda resultar dentro de un negocio jurídico contractual, por supuesto. Veamos ahora el dolo. Anotemos a la par del artículo 1261, dolo. Así, claro, ¿verdad? Y expresa ese artículo 1261. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Veamos qué dice este texto acerca de el dolo. El digesto señalaba que el dolo es toda astucia, mentira o maquinación empleada para sorprender, para engañar o defraudar a otro. El Código de Napoleón de 1804 consignó que el dolo es causa de nulidad del contrato. Cuando las maniobras empleadas por una de las partes son de tal naturaleza que sin esas maniobras la otra parte no hubiere contratado, y Puch Peña coincide con esas opiniones, afirmando que el dolo es la maquinación o artificio
de que se vale una de las partes para obtener de la otra su consentimiento. Si quieren, anotemos esta aseveración de Puch Peña, que el dolo es la maquinación o artificio, el dolo es la maquinación o artificio de que se vale una de las partes para obtener de la otra su consentimiento. Repito todo nuevamente. El dolo es la maquinación o artificio de que se vale una de las partes para obtener de la otra su consentimiento. Entonces, veamos la diferencia del dolo. Yéndonos a nuestra norma, al Código Civil, 1261. Es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error. Ya vimos entonces, por eso es de que si tienen el libro, ven que no voy en el orden que está en el libro, sino que rescatamos primero, sí, como está en nuestro código, lo que es el error, porque el error muchas veces puede ser sin intención, ¿verdad? Por lo tanto, es que da lugar a su corrección. Por supuesto, es nulo cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. Ya les ponía el ejemplo que yo quería vender una manzana o 2 manzanas de terreno, pero no era esa, era otra. Eso es nulo, ¿verdad? Bueno, pero el dolo es ese artificio, esa artimaña, digamos, para hacer caer en error a la otra parte. O sea, eso sí va con una mala intención, por así decirlo, ¿verdad? Buscar el error de la otra persona para beneficiarme. Resulta, y pues fíjense que hay clases de dolo. Está el dolo inductivo y el dolo negativo. Para hacer y aclararnos más este tema, también tenemos acá otras clases de dolo que voy a darle lectura para que nos ilustremos un poco, pero en nuestro Código Civil anotemos, a la par del artículo 1262, dolo inductivo, o sea, de inducir, ¿verdad? Dolo inductivo. Y a la par del artículo 1263, anotemos dolo negativo. Y démosle lectura al artículo 1262, que es el dolo inductivo. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. ¿Cuál sería la causa determinante del negocio jurídico? O sea, hacer que se concrete el negocio que yo, bajo alguna sugestión o artificio, hice caer en error a la otra parte, ¿verdad? Ese es entonces el dolo que proviene de un tercero y sabiéndolo aquella produce la nulidad si ha sido causa determinante del negocio jurídico. Esa causa determinante entonces es que se haya concretado el negocio jurídico. Y el dolo negativo, les dije, ¿verdad? El artículo 1263. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Repito, la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Si yo estoy omitiendo, por ejemplo, el manifestarle a un posible comprador de esas 2 manzanas que yo quiero vender de terreno, si yo omito decirle que esa propiedad está en un proceso sucesorio intestado o está a nombre mío y de un hermano
difunto que yo tenía, pues o yo tengo, pero yo hago creer que no está a nombre de nadie más. Se lleva a cabo el negocio jurídico. Repito, esto aquí hay responsabilidad notarial, por supuesto, pero omitamos esto solo para fines académicos. Se lleva a cabo el negocio jurídico por medio de un contrato, pero yo dolosamente omití el aclarar la situación legal de ese terreno que quiero vender de 2 manzanas con tal de obtener lo que yo quiero, ¿verdad? Ese es el dolo negativo, hay una omisión dolosa. El ejemplo es ese. Omití mencionar algún aspecto, alguna cualidad del bien inmueble que estoy vendiendo con tal de venderlo y de agenciarme yo de esos 2 millones de quetzales, por ejemplo, que estoy pidiendo por esas 2 manzanas. Veamos entonces el libro qué dice acerca de el dolo inductivo, que es el artículo 1262. Dice, se le llama también principal o causante y se produce cuando el engaño recae sobre las circunstancias esenciales del contrato. Produce la nulidad del contrato como le establece el artículo 1262, ¿verdad? Repito, el dolo inductivo se llama también principal o causante y se produce cuando el engaño recae sobre las circunstancias esenciales del contrato. ¿Cuáles pueden ser circunstancias esenciales en un contrato? Alguien que me ayude pensando así rápido. ¿Alguna circunstancia esencial del contrato? ¿Qué podría ser? ¿El objeto lícito del contrato? Sí, por supuesto. ¿Algo más? La capacidad. Sí, por supuesto. Exactamente. ¿Algo más? El precio, por ejemplo, les digo yo que se debe de pagar por el objeto del contrato, ¿verdad? Bueno, ahí tuvimos una mini lluvia de ideas porque todavía están ustedes un poquito agarrando la onda en esta jornada de estudios, pero está bien, ahí vamos teniendo ya nociones. Entonces, esas pueden ser circunstancias esenciales en un contrato, ¿verdad? Veamos el dolo negativo. Su origen es una omisión, tal como lo establece el artículo 1263. Si quieren pueden subrayar ahí omisión. Por esa omisión es un dolo negativo. Así de sencillo. Bueno, dejemos a un lado el Código Civil ahorita, solo voy a comentarles otros tipos de dolo que existe. Esto pues puede ser cuestiones de doctrina, ¿verdad? O historia y demás, que es importante tenerlo ahí presente, pero no lo voy a examinar yo, por supuesto, pero es necesario que lo escuchemos. Existe el dolo incidental también. Dice, es de menor importancia porque afecta circunstancias accesorias del contrato. ¿Qué podría ser una circunstancia accesoria del contrato? Alguien que me diga. A mí se me ocurre el modo, ¿verdad? El modo. Dijimos, sí, vamos a celebrar un contrato de compraventa, pero lo vamos a celebrar, por ejemplo, en Escuintla, porque vamos a ir al puerto cuando celebremos ese contrato. Resulta que ya no se va a poder celebrar allá por X o Y circunstancia. Esa sería una circunstancia accesoria. O sea, al final no va a cambiar el que yo voy a pagar por el inmueble que voy a comprar y la persona que me lo está vendiendo va a recibir el pago, ¿verdad? No va a variar nada más que el lugar en donde se va a celebrar el contrato. Es un ejemplo, ¿verdad? Ese es el dolo incidental. El dolo positivo es el que resulta cuando el engaño proviene de una conducta de acción, ¿verdad? ¿Cómo se los puedo ejemplificar? Si el dolo negativo es la omisión dolosa, entonces este dolo positivo es el mentir, digámoslo así. El mentir con tal de llevar a cabo un negocio jurídico, ¿verdad? Dolo negativo, ya dijimos, origen es una omisión.
Dolo simple existe cuando el engaño es de una de las partes. Dolo doble es cuando la actitud de engaño existe entre ambas partes. Ahí sí que topó la piedra con el coyol, como dicen, va ahí mentiroso con mentiroso, va. Pero bueno, sigamos avanzando en nuestro, Perdón, Lick, ¿ese cuál es, dijo el último? ¿Dolo qué? el dolo doble. Es Ah, cuando doble, la gracias. actitud de engaño existe en ambas partes. Ahí mentiroso con mentiroso. Ahí sí que cada quien quiere sacar su ganancia y pues bueno, es otro tipo de doble. Vamos entonces ahora a la violencia o intimidación. Para esto pongamos también unas llavecitas, puede ser en el artículo 1264 y 1265. Esos dos artículos podemos hacer ahí alguna llavecita y poner a la par violencia o intimidación. Aquí es bien importante, vámonos al Código Civil de primero. Después les voy a dar un poco de teoría también que se encuentra en el libro que les he recomendado. Artículo 1264. Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Artículo 1265. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda con el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Veamos el artículo 1266, establece, para calificar la violencia o intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Vamos a terminar de leer. Artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio. Artículo 1268. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. Bueno, aquí concluye esto entonces en que si yo fui amenazado, por ejemplo, para firmar un contrato de compra-venta en el cual yo vendí un bien inmueble, a mí me amenazaron con, veamos, alguna de las condiciones que dice, le inspiren temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge, conviviente, de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. A mí me amenazaron de que si yo no vendía, cualquier cosa podía sucederle a alguno de estos parientes, según establece el artículo 265. Ahí hay violencia o intimidación, pero no haber hecho el reclamo dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. Bueno, tengo en mente un tema y les voy a comentar, pero veamos qué dice también el libro este para entender un poquito más acerca de esa violencia o intimidación. Y dice Juan Francisco Flores Juárez que con la redacción utilizada en nuestro Código Civil, pareciera que tales términos son sinónimos. El Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española de Verón, editores, deslinda violencia, que es empleo de fuerza, de la intimidación,
que es una amenaza. Entonces, violencia, empleo de fuerza. Intimidación es una amenaza. Repito, violencia es empleo de fuerza e intimidación es una amenaza. En doctrina la diferencia es muy puntual, pues al referirse a ambas situaciones se precisa que están constituidas por toda presión física o moral que se ejerce sobre el ánimo de una persona para inducirla a contratar. Nuestro Código Civil en el artículo 1265 establece que para que la fuerza física o la intimidación sean consideradas como vicio, deben producirse las siguientes circunstancias. Está la primera, que la violencia o intimidación causa impresión profunda en el ánimo de la persona que la sufra. Eso es propiamente el artículo 1265. La segunda es que la violencia va dirigida contra la persona que contrata, ¿verdad? Contra su honra, contra la de su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o contra sus hermanos o contra los bienes de los mismos, de todos estos ya mencionados. Y la tercera, es necesario que esa violencia se trate de un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes. Bueno, acá se me viene un poquito a la mente, podría ser, créanme, algunos alumnos me han contactado por esa situación que resulta que una persona en específico que me contactó porque debía más o menos, miren ustedes, si es que ustedes deben de ser honestos con su abogado, con la persona en quien están confiando, incluso hasta su libertad muchas veces. Bueno, a mí una persona me dijo, mire, fíjese que yo le debía 5,000 quetzales a Credomatic. Solo 5,000 quetzales. Nada más, sí, solo eran 5,000 quetzales. Bueno, resulta que ya me están llamando de tal empresa. Bueno, veamos, platiquemos con esa empresa. Mire, me dijo, la deuda son de 18,000 quetzales de capital y con intereses, mora y demás son como 36,000 quetzales. La verdad que no era mucho todavía lo que estaban cobrando porque ese banco es delicado. Bueno, entonces, por ahí asesoré un poco a esta persona y lo que hacen, por eso quiero comentarles de este ejemplo, lo que hacen estas empresas, estas casas de cobro, para empezar, ellos le compran a los bancos las deudas que los bancos determinan como incobrables. Entonces, una deuda de 18,000 quetzales se las venden, por ejemplo, en 2,000 quetzales. Y el banco, con recuperar, con que la persona le pague 5,000 quetzales, ahí ya está ganando algo. De esos 18,000 que probablemente les pueden pagar también. Pero ¿qué hacen estas casas de cobro? Bueno, llamarlo y mire que sí, venga y nos viene a firmar aquí un convenio de pago. Ahí pueda que exista cierta intimidación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué podría ser intimidación? Porque la intimidación es una amenaza, dijimos, y la violencia sí es el empleo de fuerza. Entonces es intimidación porque empiezan ellos con que, mire, y es que si no firma y si no se lleva a cabo este convenio de pago, usted va a resultar pagando esto, lo vamos a denunciar y se puede ir preso y empiezan a hablarle feo a la gente. Algunos habrán tenido ese mal sabor de boca en algún momento, espero que no, pero eso es lo primero que hacen, intimidar, ¿verdad? Ahí hay intimidación. Ese es un ejemplo de muchos otros que puedan haber, pero es el más práctico, el más rápido ahorita de ejemplificar, valga la redundancia. Veamos qué dice Juan Francisco Flores Juárez, que un juez hace para calificar la violencia. El artículo 1266 dice, establece que para calificar la violencia o intimidación, el Código Civil, debe atenderse a la edad de la persona que sufre, ¿verdad? El sexo, la condición de la persona, su grado cultural, su salud y cualquier otra circunstancia que a su juicio lo amerite. O sea, estos elementos son los que el juez determinará
para saber si será anulable el negocio jurídico del cual demandó la parte afectada, que dijimos violencia, ¿verdad? O intimidación, de acuerdo con nuestro Código Civil. Bueno, veamos cómo van. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Inconformidades? ¿Más preguntas que respuestas? Quedan 10 minutitos más o menos. Este examen parcial que vendrá viene honestamente un poco teórico, por así decirlo. Por eso les he dictado, he estado, ¿qué les digo yo? Insistiendo, por ejemplo, con temas, e incluso les he dictado, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, repasemos y el examen parcial vendrá de prácticamente lo que les he dictado y ustedes han tomado nota, ¿verdad? Diapositivas he compartido las que considero, creo que una o dos les he compartido, que vale la pena que tengan ustedes solo para tener ahí como un checklist de lo que vamos avanzando en ciertos temas. Por eso les digo la importancia de conectarnos a clase. Si comparten por ahí notas con sus compañeros, excelente, hagámoslo. Pero valoremos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene dudas con este tema? Si no, cada vez se va poniendo más bonito, créanme, de verdad, cada vez se va poniendo el curso. Ya el segundo parcial es más amplio, por eso vale más puntos también, porque se abarca más temas y se pone, así se los voy a decir, bien chilero, la verdad. Van a ver, no es por molestar ni nada que lo dé. Pero, porque se vuelve un poquito práctico, me gusta hacerlo práctico. Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No hay? Todo bien. ¿Anotamos bien? ¿Todo bien? De acuerdo. Excelente. Yo les agradezco entonces de gran manera su atención y vamos a dejarlo hoy por ahí. Nos vemos el día jueves siempre por este espacio. Espero pronto de verdad regresemos a clases. Creo que este año no será definitivamente, pero estoy a sus órdenes. Tienen mi contacto. Cualquier situación estoy para servirles y éxitos en su próximo curso. Feliz noche. Hasta el jueves. Gracias, Feliz licenciado. noche, Lick, Licenciado, buenas gracias. noches. Buenas noches, licenciado. Noche, licenciado. Igual, gracias. Feliz noche.